Bienvenido seas. ¿Están listos para esta alabanza? Todo el cielo tú dejaste atrás. Cuanto más a ti daré mi vida entera, aun sabiendo mi debilidad. Me amaste así, me amo hasta el fin. Estoy convencido que nada tiene sentido. Si no vas conmigo no hay nada más. Solo estar contigo es todo lo que persigo. Si no vas conmigo no hay nada más. Ahora que te tengo a ti, algo estás haciendo nuevo dentro de mí. Por tu amor volví a vivir, más que suficiente eres. No hay nadie más, no hay mejor vida fuera de ti. Nada anhelo más que estar en tu presencia. Como el mar profundo es tu amor, cubre mi error, me transforma Dios. Estoy convencida que nada tiene sentido. Si no vas conmigo no hay nada más. Solo estar contigo es todo lo que persigo. Si no vas conmigo no hay nada más. Ahora que te tengo a ti, algo estás haciendo nuevo dentro de mí. Por tu amor volví a vivir, más que suficiente eres. No hay nadie Estoy convencido que nada tiene sentido. Si no vas conmigo, no hay nadie más para mí. Ahora que te tengo a ti, algo estás haciendo nuevo dentro de mí. Por tu amor volví a vivir, más que suficiente eres. No hay nadie más. Si te tengo a ti lo tengo todo. No hay nadie más. No hay nadie más. Señor, hoy queremos dejar lo que estamos haciendo para enfocarnos en ti. Hoy queremos alabarte y te pedimos perdón si te hemos fallado. Te amamos, Señor. En el día cuando me
ojos debo cerrar. Solo a ti yo quiero aferrarme. Solo en ti quiero pensar. Señales de incendio, el Espíritu Santo, su presencia cayó con poder de lo alto. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Al venir ante tus pies, tu amor me revelas. Puedo ver tu corazón, contemplar tu grandeza. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, Espíritu Santo, ven como fuego que
ti clamaré, Jesús, solo a ti clamaré, Jesús, solo a ti clamaré, Jesús, solo a ti clamaré, Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo. Te pido para que nos quites toda distracción hoy día, para que podamos estar atentos a lo que nos quieres mostrar. Y gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. A continuación, los anuncios. Hola iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy sábado nos encontramos aquí en la iglesia. Estamos siguiendo con nuestro estudio, con nuestra serie de Vuelta a Casa, un estudio del libro de Esdras. Y hoy día nos toca continuar con este recorrido, esta vez por el capítulo 2. Antes de empezar, por favor, acompáñenme en una oración. Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar aquí congregando en tu iglesia. Te pido que nos hables en esta noche y que podamos, Señor, conocerte más a través de este capítulo que es un poco denso, pero que aún así muestra muchos aspectos tuyos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, quiero empezar primero leyendo un versículo que es muy conocido. De pronto muchos de nosotros ya lo hemos escuchado, incluso hasta aprendido, y este además es el versículo que vamos a memorizar esta semana. Está en 2 Timoteo 3:16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De pronto todos los que estamos acá creemos esto, creemos que la escritura, la palabra de Dios es realmente inspirada por Él y es útil. Bueno, hoy día pondremos a prueba este versículo porque nos toca estudiar lo que vendrían a ser algo muy parecido como las páginas amarillas del Antiguo Testamento. Vamos a ver una lista de créditos, básicamente, y creo que ninguno de nosotros, incluso cuando íbamos al cine, nos sentábamos a ver los créditos y a leerlos, pero bueno, en este caso lo vamos a hacer y vamos a encontrar ahí muchos aspectos sobre el amor de Dios en Él. Es por eso que hoy he titulado esta enseñanza como un Dios detallista. Vamos a ver qué tan considerado es Dios con las personas, tanto así que utiliza un capítulo entero para mencionarlas, para contarlas y para, a través de ellas, mostrarnos
más de él, ¿no? Así que iniciemos, vamos al capítulo 2 de Esdras. La Biblia lo titula como los que volvieron con Zorobabel, y voy a leer los 2 primeros versículos en donde me voy a quedar un buen ratito. Dice: esta es la lista de la gente que Nabucodonosor había llevado cautiva a Babilonia y que ahora regresaban a Jerusalén y a Judá, según la ciudad a las que pertenecían. Zorobabel y sus acompañantes fueron Josué, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsam, Mispar, Bigvai, Rehum y Baná. Muy bien, antes de meternos con los nombres, quiero que nos quedemos en el versículo 1 y entendamos un poco, entremos en contexto. Ya hablamos un poco de esto la semana pasada, pero para quienes no han estado, vamos a estar todos en la misma página. Allá por el año 700 antes de Cristo, ahorita nos encontramos en el 500 y pico en esta historia. En el año 700 el reino de Israel fue dividido en el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del sur, al que conocemos como Judá, en algún momento fue conquistado por Babilonia, justamente por este rey que se menciona acá, Nabucodonosor. Él los llevó cautivos a los israelitas, a los de Judá, y los tuvo como esclavos. Y durante ese tiempo, ellos vivieron toda una época de exilio, se fueron de la tierra en donde ellos estaban, se destruyó el templo que ellos tenían, pero este tiempo no fue eterno. Después de 70 años, un rey mucho más poderoso, con un imperio mucho más potencia también, como era el imperio persa y el rey Ciro, logran conquistar a Babilonia y con ello logran quedarse bajo la potestad con la potestad de los judíos. Y el rey Ciro experimenta en su vida algo realmente sorprendente, lo que vimos la semana pasada. Él experimenta un despertar espiritual, es movido por Dios y tiene un gran gesto de empatía hacia el pueblo judío y logra que el pueblo judío tenga la posibilidad de regresar a su tierra, regresar a Jerusalén y sobre todo regresar a reconstruir el templo, que significa volver a estrechar esa relación con Dios y volver a cimentar esa relación que tenían entre ellos. Algo que no hablamos mucho la semana pasada, pero que ahora sí es importante tenerlo en cuenta, es lo que suponía regresar en cuanto al viaje. Sí sabemos qué podía pasar por la mente de un judío al momento de regresar. Sabemos que el judío, así como Ciro, necesitaba un despertar espiritual porque no era fácil tomar esta decisión, ya que el judío de aquel momento tenía muchas comodidades en el lugar en donde él estaba y sabía que llegando a Jerusalén iba a encontrar básicamente ruinas. Entonces, retornar y emprender este viaje significaba salir de la comodidad en la que se encontraba, significaba, esto lo dicen los historiadores, cerca de 4 a 6 meses de caminata pura a través del desierto, solamente acompañado de tu familia, de todo el grupo de gente que iba y animales de carga, pero más que eso no había. Entonces no habían las comodidades para un viaje como ahorita nosotros las tenemos, ¿no? ¿Y qué me demuestra esto en relación a nosotros? Es que si tú buscas una restauración, si buscas volver a los caminos de Dios, bueno, necesariamente necesitas pasar por una peregrinación. Toda restauración requiere de una peregrinación. Eso es lo que vivieron los judíos en aquel momento y eso es lo que nosotros, si somos personas que necesitamos volver a los caminos de Dios y necesitamos entablar siempre esa relación estrecha con Dios, necesitamos pasar por una peregrinación. Tienes que dejar que Dios reubique tu vida, tienes que dejar esos hábitos, esas costumbres que tenías en el imperio pasado, en el imperio persa. Tienes que hacer estos cambios, tienes que pasar por un tiempo de cambio y esto es un proceso, no es sencillo. Sí parte justamente de un arrepentimiento genuino, parte de un hecho en específico, de una acción que es arrepentirse, pero implica más que solamente de la boca para afuera, implica un cambio de actitud y ese cambio de actitud muchas veces, sobre todo si has sido como los judíos, alguien que tuvo una relación con Dios y la perdió, implica mucho sacrificio. Entonces toda restauración requiere de una peregrinación, eso es algo que de alguna manera lo vimos la semana pasada, ahora lo reafirmo más. Y más allá de este proceso que no es fácil, sabemos, como dije, que vamos a llegar a Jerusalén y vas a encontrar ruinas. Probablemente en tu vida ahorita también puedes estar con ruinas, pero en el fondo
te lo digo con todo el cariño, esa es la voluntad de Dios, que reconstruyas de cero esto y emprendas nuevamente este viaje con Dios. Y esto, lo que vamos a ver hoy día es una lista de personas, números de personas que tuvieron este llamado, tuvieron este despertar espiritual y quisieron de corazón restablecer la relación con Dios. Y lo primero que vemos en el versículo 2 es una lista de nombres. Son los 11 titulares, justo son 11, podrían ser un equipo de fútbol, y son Zorobabel, que era el líder. Recuerden que Zorobabel, yo les había comentado que era el mismo nombre que Esbazar, ya en el capítulo anterior se nos mencionó a él. Zorobabel y sus acompañantes, que eran Josué, Nehemías. Este Nehemías, por si acaso, no es el mismo Nehemías que el libro que viene, este es otro Nehemías. Seraías, Relaías, Mardoqueo. Mardoqueo, por si acaso, para quienes han leído el libro de Esther, no es el mismo Mardoqueo, este es otro. Pero el libro de Esther está entre los capítulos 5 y 6 de Esdras, más o menos en el tiempo. Pero este es otro. Bilsán, Mispar, Bigbai, Rejún y Baná. Estos son los 11. ¿Por qué me quisiera centrar en estos 11 como líderes de este gran grupo de personas que regresan a Jerusalén? Porque aquí vamos a encontrar nuestra primera razón por la cual yo digo que Dios es un Dios detallista. Hoy día vamos a ver 4 razones por la cual sustentamos que Dios es una persona, es un ser detallista y considerado con su pueblo. Porque vamos a ver que cada nombre o cada persona, en este caso estos 11, tienen un significado para Dios. Y nosotros también, cada uno de nosotros tenemos un significado para Él. Y Él encuentra mucho valor en nosotros. Esto es algo que vamos a ver muy presente hoy día. Y en este caso principal con estos 11 nombres. Lo que voy a hacer ahorita es algo que no se puede hacer con todas las genealogías que hay en la Biblia. No en todas funciona, pero en este caso funciona y funciona muy bien. Tiene un mensaje muy interesante. Lo que voy a hacer es traducir estos nombres a su significado en el español. Estos nombres en su mayoría están en hebreo y la gente que lo leía en aquel momento lo entendía y sabía cuál era el significado de este nombre, ¿no? Pero nosotros que lo leemos y que no entendemos de pronto ese idioma, tenemos que traducirlo. Y en este caso, al traducirlo, encontramos un mensaje muy, pero muy bonito. Así que, no sé si logren apuntarlo, pero en todo caso, Zorobabel traducido es extranjero en Babilonia. Eso significaba Zorobabel. Y Sesbazar, que es su nombre de la misma persona, es alegría en tribulación. Zorobabel es extranjero en Babilonia y Sesbazar es alegría en tribulación. Josué, que es un nombre que conocemos más, significa Salvador. De hecho, Josué es el mismo nombre que Jesús, solo que en hebreo. Nehemías significa Dios ha consolado. Seraías significa príncipe del Señor, o también se puede decir embajador. Relaías significa pastor. Mardoqueo significa pequeño. Bilsán significa en la lengua. Mispar significa escrito. Bigbai significa en mi cuerpo. Rejún significa tiene compasión. Y Baná significa es la respuesta. Estos son los 11 y estos son los 11 significados también de cada uno de estos nombres. ¿Y por qué yo quería traducirlos y de alguna manera en que sepamos el significado de ellos? Porque en él impresionantemente encontramos, al unirlo, y creo que en esa época se sentía más la historia de Israel. Vamos a hacer el ejercicio de engranar estos nombres y encontrar la historia de Israel ahí. Israel, como ya sabemos, es un pueblo que siempre fue llamado a tener alegría en tribulación, es decir, Sesbazar, a tener gozo en la tribulación. Aún más porque ellos fueron, y aquí voy a mencionar a Zorobabel, extranjeros en Babilonia. Ellos fueron de alguna manera abandonados porque no sintieron tan presente la presencia de Dios, pero eso no impidió que ellos tengan gozo en la tribulación, que justamente es Sesbazar. Ellos fueron esclavos del cautiverio hasta que llegó, ¿quién? Llegó un Salvador, llegó un Josué, que en este caso podría haber sido Ciro. Ciro fue quien los rescató de este exilio y Ciro les dio la oportunidad de regresar a Jerusalén. Y a través de esta acción Dios los consoló, que es el mismo nombre que Nehemías. Y en esta tierra es que los judíos tuvieron que ser embajadores, que es el mismo nombre de Seraías.
Ellos serían guiados, en este caso por Zorobabel, más adelante por Esdras, por un pastor, que es el mismo nombre que Relalías. Y como hablamos la semana pasada, no era un grupo tan grande. Si bien los judíos eran muchos, era un grupo pequeño. Era un grupo como Mardoqueo. Es un grupo pequeño. Y ellos tendrían que actuar en testimonio, en respuesta al decreto de Ciro, a través de la lengua, es decir, con lo que hablan, que es Bilsán, a través del cuerpo, con lo que hacen, que es Bigbai, y también por escrito, porque ellos tenían el decreto por escrito, que es Mispar. Entonces, de alguna manera, todos estos nombres sí encajan con lo que las personas en aquel momento estaban viviendo. Nos faltan 2 nombres. Todo este proceso grande de Dios al tratar con su pueblo para que regresen a Jerusalén es una muestra muy grande de amor de Dios, es una muestra de compasión, que es el mismo nombre que Rejún. Y la obediencia del pueblo, de los que sí decidieron volver, es como el último nombre, Baná, es la respuesta. Ellos están siendo respuesta al llamado de Dios, al despertar espiritual que están teniendo. Entonces es muy interesante cómo la historia de Israel está presente en estos 11 líderes que Dios puso para regresar al pueblo a Jerusalén. Pero ¿qué hay si yo te digo que en esta historia, o mejor dicho, que en estos 11 nombres no solamente está la historia de Israel, sino también está tu historia y está mi historia? Tú, como persona que estás ahí, eres llamado a también tener alegría en tribulación, a tener gozo en la tribulación, a ser un extranjero en esta tierra, porque como cristianos probablemente no seamos tan bien recibidos en muchos lugares y estamos llamados a ser extranjeros, a peregrinar, como hablamos al inicio, por esta tierra, a recibir de este Salvador que es Dios, que es Jesús, y dejar que Él nos consuele. Y debemos ser más que nunca ahora testigos en la lengua, en nuestro cuerpo y por escrito. Y finalmente de todo esto, esa es la respuesta. Y estoy usando los mismos nombres o la traducción de los nombres que acabamos de leer. Pero más allá incluso de la aplicación que pueda esto tener hacia nuestras vidas, leímos al inicio que la Biblia es inspirada por Dios y sabemos y lo confirmamos que toda la Biblia apunta a Jesús y al sacrificio que Él hizo en la cruz. Así que, ¿qué hay si te digo que además estos nombres eran también, de alguna manera, lo que iba a vivir Jesús en algún momento? Si alguien puede decir que tuvo alegría en la tribulación, es Jesús. En alguna parte dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Si alguien tuvo gozo en el momento más difícil, en el momento de mayor tribulación, fue Jesús en esa cruz. Si alguien fue extranjero en este mundo, fue Jesús. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Si alguien fue Josué, fue Jesús, porque Josué es lo mismo que Jesús. Él fue el Salvador y es el Salvador, ¿no? Si alguien es consuelo de nosotros, es Jesús. A través de su sacrificio que hizo en la cruz, Él trajo consuelo para este mundo. Él es, y lo dice la Biblia, Él es el príncipe de paz. Él es realmente la imagen viva de un pastor, porque Él vino no solamente para guiarnos, sino vino en su función como, digamos, como sacerdote, a ser un intermediario entre nosotros y Dios, y Él intercede constantemente por nosotros. Y si hablamos de ser testigo en la lengua, de ser testigo en el cuerpo y de ser testigo por escrito, Jesús también es la imagen perfecta de ello. Jesús fue quien predicó durante su estadía aquí en la tierra. Jesús, después incluso de su sacrificio, seguía teniendo las marcas en su cuerpo. Y finalmente por escrito, si tenemos nosotros ahora un legado por el cual nosotros conocemos a Dios, es gracias a su palabra. Por escrito también está puesto. Entonces, con todo esto dicho, qué interesante ver cómo Dios, a través de estos nombres, a las personas, sobre todo en aquel momento que sí entendían el significado de los nombres, ya les estaba hablando. De haber sido impresionante ver a estos 11 líderes y encontrar engranados una historia y sentirse identificados. Ahora nosotros, ¿por qué no sentirnos identificados con esta historia también? Y encontrar además a Jesús presente como en toda la Biblia, ¿no? Ahora sí, sigamos leyendo. Al final del versículo 2 dice, el número de los israelitas fue el siguiente: los descendientes de Paros, 2172, los descendientes de Cefatías, 3. Bueno, y no me voy a leer todos estos porque son
un montón de versículos, son un montón de descendientes. Va desde el versículo 3 hasta el versículo 35, pero basta darle un vistazo para que te des cuenta que la lista es súper grande. De hecho, la lista va hasta mucho más, solamente que los de Israel los israelitas son hasta el 35. Y antes de continuar, quería decir, si la vez pasada recuerdan que en algún momento dijimos que las cuentas estaban claras porque cada utensilio que se llevó a Jerusalén estaba bien demarcado y estaba bien escrito con transparencia, pues incluso con los cuchillos, recuerdan que había un juego que no estaba completo. Aquí me deja pensando esto de que no solamente con los utensilios, con las personas también. Dios las tiene bien contabilizadas a todas, los tiene en consideración a todos. Hay un montón de descendientes acá que están regresando a su pueblo y todos son contados acá, todos son nombrados. Y esto me lleva a la segunda razón por la cual yo considero, o vamos a ver hoy día, que Dios es un Dios detallista. Y es que como este grupo es tan grande, como este grupo tiene tanta gente, tú puedes ser una persona que sirve a Dios, tú puedes ser una persona que sirve a Dios fielmente y que lo puede hacer incluso acá en la iglesia, pero puedes de pronto estar sirviendo a Dios en algo que no es visible para otras personas. Y lo peor que puede pasar, viéndolo desde un punto de vista anímico, es que al no ser algo visible para las personas, es que no tengas mayor reconocimiento. Y eso puede ser un poco triste para nosotros, en el sentido de que, oye, yo estoy sirviendo acá, pero nadie se da cuenta que estoy sirviendo porque de pronto, no sé, vengo a limpiar el baño muy temprano y nadie sabe que estoy acá, o yo qué sé, con cualquier otro servicio. Pero lo que estamos viendo acá es que no importa cuál sea el servicio que tú estés haciendo, ni qué tan visible sea el servicio, ni qué tanto te lo reconocen las personas aquí en esta tierra, eso ya es más que suficiente para Dios, y Dios sí lo está teniendo en cuenta, porque Dios está contabilizando a todas las personas que están regresando aquí. Todos son importantes en el cuerpo de Dios, eso es propio de una familia y Dios los reconoce a todos. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. No importa el tipo de persona que eras, no importa el servicio que estés cumpliendo, ni el rol que tengas, Dios va a contabilizar y va a tener en cuenta a todos. En ese sentido, este capítulo vamos a agruparlo un poco por categorías, distintos tipos de personas que vamos a encontrar en esta lista extensa. El primer grupo de personas que vamos a ver son los israelitas, este grupo que les dije que empezaba en el versículo 2, son un montón. El segundo grupo que vamos a ver son los sacerdotes, que aparecen a partir del versículo 36. El tercer grupo son los levitas, que aparecen a partir del versículo 40, donde también están los cantores, los porteros, los sirvientes del templo, dentro de ese grupo de levitas. Y el último grupo son los hijos de los siervos de Salomón, que están en el versículo 55 en adelante. Vamos a ver algunos detalles de estos grupos, a grandes rasgos. Ustedes, si después quieren, pueden leerse todos los créditos, pero vamos a ver rápidamente estos grupos. El primer grupo, el de los israelitas, que se encuentra desde el versículo 2 hasta el 35, basta solamente darle un vistazo y darse cuenta que lo que se mencionan son ciudades, y estos descendientes son justamente los descendientes de esas ciudades respectivas en Judá a la cual ellos pertenecían. Y hay ciudades, algunas que son muy interesantes porque son conocidas por otras historias en la Biblia, y ahí ustedes las pueden notar. Por ejemplo, está Belén, está Jericó, entre otras, ¿no? Ellos, estos israelitas, hay que tenerlo claro, ellos no cumplían un rol importante dentro del templo. Ellos no eran ni sacerdotes, no eran ni levitas, no eran ni siervos. Eran personas, como tú y yo, común y corrientes. No tenían mayor rol importante o predominante dentro de esta sociedad, sino eran parte del pueblo. Sin embargo, vemos que es el grupo más grande de personas que están regresando. Es interesante ver que no tienen un rol predominante, pero son el grupo más grande. Ellos son las personas que están dispuestos a dejarlo todo, a reconstruir el templo. Y probablemente la mayoría de estas personas, es muy pero muy probable, no sabían absolutamente nada en cuanto a construcción, no eran albañiles, no eran personas profesionales como para que digamos, bueno, con razón están yendo al templo a reconstruir el templo. No, eran personas comunes y corrientes
que de pronto no tenían tanto conocimiento, pero estaban yendo porque estaban siendo movidos por este despertar espiritual. Entonces esto me lleva a la tercera razón por la cual Dios es un Dios detallista. Y es que Dios no está buscando una persona experimentada, Dios no está buscando un profesional, no está buscando a una persona con un gran expertise. Dios quiere trabajar con quienes están dispuestos a ser utilizados desde el desconocimiento que tenemos o están dispuestos a ser utilizados desde la poca experiencia que puedes tener para servir. Si tú te consideras una persona así, común y corriente, que no hay más defectos que virtudes probablemente, pues eres el candidato perfecto para ser utilizado por Dios. Y te animo, si eres parte, si te consideras parte de esta iglesia o de alguna iglesia, que no dejes pasar la oportunidad de ser utilizado por Dios. Vemos que es el grupo más grande de personas. Eran personas comunes y corrientes, pero eres el grupo que desea o tiene un corazón más dispuesto a ser utilizado por Dios. Entonces te animo esta noche que tomes esto en consideración y tengas en cuenta el ser utilizado por Dios. Con esto obviamente no quiero decir que aquellas personas que tienen alguna profesión, que tienen alguna experiencia en algo, no puedan ser utilizadas. De hecho, fuera también de los ámbitos de la iglesia, creo yo que Dios también quiere utilizarnos, no solamente dentro de la iglesia, quiere que lo sirvamos en todos lados y las profesiones en ese sentido, las vocaciones que podemos tener, los oficios, son también una pieza muy importante. Yo la vez pasada aquí en la iglesia hablaba con una persona y la persona tiene el oficio de mecánico, por profesión tiene esta labor, y él me contaba que es un trabajo difícil porque es un trabajo que estereotipadamente es muy machista, donde el espacio para que la mujer entre a trabajar es muy difícil y si entra es muy como maltratada. Y él me decía que es difícil ser un cristiano ahí porque pues tienes que ser luz, pero además tienes que tratar muy bien a la mujer y es algo difícil porque es un ambiente como muy turbio en ese sentido. Entonces, pero él me contaba su experiencia y me parecía que esto calza muy bien con lo que nosotros queremos, que seamos incluso testimonio en donde nos toca hacer, en la profesión en la que te toque tener, en la vocación. Creo que el mundo necesita de más personas cristianas que sean, ingenieros, que sean artistas, que sean enfermeros, que sean taxistas, lo que sea que tú fueras, Dios te quiere utilizar ahí y no importa si somos el grupo más grande, si somos el grueso de este pueblo, Dios quiere utilizarnos y Dios, de hecho, ese es el candidato perfecto para que Dios utilice. De pronto hay más ejemplos en la Biblia de personas que no tenían mucho conocimiento y que Dios los utilizó, pero no me voy a tomar más tiempo en darlos. De pronto eso puede quedar para los grupos, si es que ustedes se acuerdan, ¿no? Ese es el primer grupo, el grupo del grueso de los israelitas. El segundo grupo es el de los sacerdotes. Los sacerdotes que están desde el versículo 36 hasta el 39. Este grupo es como el equivalente a los líderes del templo. Ellos, como dije antes, ellos intercedían por el pueblo, se encargaban además de guiar al pueblo al momento de hacer el sacrificio. Ellos hacían el sacrificio en el templo. Como vemos acá, es un grupo un poco más minoritario, pero es un grupo no por eso menos importante. En Mateo 9:36 se dice: al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Dios realmente tiene un corazón para aquellas personas que buscan liderar un grupo, que buscan ser pastor, que buscan tomar esta responsabilidad de interceder por un grupo de personas y guiarlas en esta labor como sacerdotal, ¿no? Y acá también los está teniendo en consideración. No son un grupo tan grande, no por eso es un grupo selecto, pero es un grupo que Dios tiene en mucha consideración también. Después viene el grupo de los levitas, el tercer grupo, que está desde el versículo 40 hasta el 42. Los levitas eran las personas que se dedicaban a las cosas del templo, pero que no eran sacerdotes. Se dedicaban, digamos, eran como ayudantes, hacían el trabajo un poco más arduo de dejar las cosas listas. Ellos eran como que tenían un trabajo a tiempo completo en el templo
Y lo curioso acá, que no es que tenga una aplicación en sí, pero lo curioso es que son menos levitas que sacerdotes. Es decir, había más personas que querían ser líderes, al menos en este retorno, que los que ayudaban a tiempo completo, ¿no? Y el último grupo es el grupo que se encuentra en el versículo 55 al 58, que son los siervos de Salomón. Aquí es un poco, hay mucha duda desde el punto de vista histórico de realmente cuál era la labor que ellos tenían, porque no eran levitas, pero ayudaban también como los levitas. Probablemente su servicio podía ser a tiempo completo, pero no tenían, no era como un trabajo, era más como algo voluntario, ¿no? Pero no se sabe realmente a ciencia cierta su labor específica. Pero así lo divide el capítulo, ¿no? Y cerrando un poco estos cuatro grupos, nos damos cuenta que dentro de la iglesia hay distintos tipos de personas, distintos roles que pueden cumplir en una congregación. Y lo interesante es ver cómo Dios los considera a todos y a todos Dios los quiere utilizar. Entonces, con esto quisiera animar a aquella persona que de pronto has venido ya acá algunas semanas, pero no te sientes parte de la iglesia, pues no tienes que llenar ningún formulario, no tienes que pagar algo para ser miembro en lo absoluto. Creo que es más una convicción propia que una autorización nuestra, pero más, ¿a qué voy con esto? A que te animes a formar parte de la iglesia, que Dios te está teniendo en cuenta. Tú, si ya tomaste el paso de rendirte a Él y de conocerlo realmente de corazón, pues no hay por qué tú no quieras formar parte de la congregación y formar parte de este grupo de personas que juntos estamos peregrinando, por así decirlo. Continuando con el capítulo, para que no nos quede tan largo, quiero leer los fragmentos del 59 al 63, porque aquí vamos a ver un grupo de personas particular con relación a los que acabamos de ver y que tienen una historia interesante. Dice así el versículo 59: hubo otros que también fueron a Jerusalén y provenían del Tel Melach, Tel Jarsá, Kerub, Adán e Imer, pero no pudieron demostrar de qué familia o qué línea patriarcal eran, ni siquiera si eran israelitas o no, aunque eran descendientes de Delaías, Tobías, Necodá, 652. Me voy a saltar hasta el versículo 62. Dice: todos ellos buscaron en vano el registro de sus genealogías y como no lo hallaron, fueron excluidos del sacerdocio. Por eso el gobernador les prohibió comer todas las cosas sagradas hasta que hubiera un sacerdote que pudiera consultar con el Urim y el Tumim. Es interesante este grupo de personas, porque este grupo de personas que acabamos de leer es un grupo de gente que tenía un corazón dispuesto de ser o cumplir esta labor sacerdotal. Ellos querían ser sacerdotes, querían cumplir esta labor, pero no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque en primer lugar no podían ni siquiera sustentar que eran personas de nacionalidad israelita. No tenían ningún documento, ningún acta de nacimiento que demuestre que eran personas israelitas, y mucho menos que, como sabemos, en aquella época para que tú seas sacerdote tenías que descender de la línea de Aarón. Y en este caso ellos no tenían ni siquiera cómo comprobar eso, ¿no? Ni siquiera podían comprobar que eran israelitas como para estar en este grupo de gente. Y en ese sentido el gobernador en aquel momento, al ver esta situación, pues dice: no, mejor ustedes no pueden cumplir la labor sacerdotal, quedan prohibidos de esto, y esperemos a que llegue un sacerdote y el sacerdote pueda consultar con el Urim y el Tumim. Y el Urim y el Tumim, de pronto, al menos yo no lo conocía, pero es muy interesante este aparatito, es como la tecnología de aquella época. El Urim y el Tumim son dos piedras que tenía el sacerdote ubicadas en las zonas del pectoral, y el sacerdote las utilizaba cada que necesitaba, por así decirlo, tomar una decisión difícil. Cuando el sacerdote estaba ante una situación en donde requería de pronto de mucho discernimiento, de mucha sabiduría, lo que hacía el sacerdote era sacaba estas dos piedritas, las ponía como en una especie de bolsa y simplemente escogía una. Y una era como blanca y la otra era negra, una significaba sí y la otra significaba no. Entonces el sacerdote hacía como una pregunta dicotómica, una pregunta que pueda tener o un sí o un no, y la respuesta a esa pregunta era la piedrita que salía, ¿no?
Estas piedritas significaban como luz y perfección. Ese era el significado de Urim y el Tumim. Para quienes son de mi generación, de mi época, de pronto algo así había en Bob Esponja, que ellos tenían la caracola mágica, que también preguntaban cualquier cosa y este aparatito te decía si estaba bien que lo hagas o estaba mal que lo hagas. Algo así es el Urim y el Tumim, y es interesante que tengan un aparato como este, y consideraban que la respuesta que iba a salir de ese aparato era una respuesta divina, era una respuesta respaldada por Dios. Ya quisiéramos nosotros tener un aparato como ese, ¿no? Y preguntarle a Dios todo lo que quieras, si debes tomar este trabajo, si debes casarte, si debes, no sé, seguir por este camino, seguir por el otro, y que esas piedritas te respondan si realmente está bien que lo tomes o no. Pero la buena noticia es que sí tenemos estas piedritas en la actualidad y las estamos vendiendo allá. No, mentira. Lo bueno es que las tenemos, pero las tenemos en la Biblia. Dios nos ha dejado justamente su escritura, nos ha dejado su palabra para que en ella encontremos lo que es mi cuarta razón por la cual Dios es un Dios detallista, siempre nos tiene en consideración, es que Dios nos da respuesta. Dios no nos deja a la deriva en esta peregrinación, sino que Dios nos da una respuesta. Y Dios tiene en su palabra, tiene la respuesta a nuestras preguntas, no va a dejar nada como cabos sueltos, sino que Él va realmente a darnos un sí o un no. Entonces estas personas querían ser sacerdotes y tenían que esperar a que llegue el sacerdote para que Él realmente a través de este Urim y Tumim tengan una respuesta. Bueno, nosotros tenemos que esperar en Dios y a través de su escritura tener la respuesta a nuestras preguntas y de alguna manera descansar y confiar en que su respuesta es lo que vale, ¿no? Y ese es como el fragmento interesante de este capítulo. El capítulo acaba del versículo 64 hasta el 70. Vamos a leerlo. Dice: el total de la comunidad era de 42.360 personas. Este es el número de gente que regresó en total, sin contar a los siervos y las siervas, que sumaban 7.337 personas, entre las cuales habían 200 cantores y cantoras. Además, llevaban 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 asnos. Cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos jefes de familia ofrecieron donativos para que se reedificara el templo en el mismo lugar. Conforme a sus posibilidades, entregaron al tesorero de la obra 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas para los sacerdotes. Después los sacerdotes, los levitas, parte del pueblo, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo se quedaron a vivir en sus respectivos pueblos y ciudades, y el resto de Israel se fue a la ciudad natal. Lo primero que vemos acá es un poco la confirmación de lo que les había dicho. Del 1.000.000 de personas que hay judíos esparcidos por el imperio persa, los que regresan son muy pocos, son cerca de 40.000 personas. Otra cosa interesante que vemos en este fragmento es que ya cuando ellos habían salido de Persia, o de donde se encontraban, ya habían dado una ofrenda, ya habían recibido también ofrendas para Dios, justamente para esta causa. Y llegando a este lugar y al ver las ruinas que tenía Jerusalén, ellos decían dar una ofrenda adicional, unos donativos adicionales, y que no son poca cosa. Dan como 488 kilos de oro, son cosas pero muy de mucho valor. Y esto me demuestra un poco o me confirma el nivel de despertar espiritual que habían tenido. Eran personas realmente unidas a esta causa, y cuando ven el templo de esa manera dicen, pues no importa, vamos a desprendernos de lo que tenemos con la finalidad de ver cumplido o de restablecer esta relación con Dios. Me demuestra el sacrificio que debemos tener nosotros en esta peregrinación para desprendernos de aquellas cosas que nos tienen pero bien atados, pero con la finalidad de reconstruir este templo, de reconstruir esta relación. Hay un paso que debemos tomar ahí, ¿no? Y acá, después de leer esto, pareciera que el viaje habría sido pero instantáneo, pero como ya les dije, este es un viaje que no fue para nada corto, es un viaje que tomó mucho tiempo y implicaba además salir de una comodidad a la cual ellos estaban acostumbrados. Entonces, para terminar,
Repasemos estas 4 razones por las cuales Dios en este capítulo nos muestra ser un Dios súper detallista y considerado con sus hijos. La primera es que cada nombre y cada persona, cada uno de nosotros tiene un significado para Dios. Vimos los 11 significados de estos 11 líderes para el retorno. Tu nombre y tu persona tiene un significado para Dios. Y la segunda razón era que Dios te quiere tomar en cuenta incluso cuando tú no tienes reconocimiento o visibilidad de las personas que sí te ven aquí. No te debes dejar de guiar por eso, sino guíate solamente porque Dios sí te está tomando en cuenta. No importa si estás dentro de un grupo enorme, dentro de una gran masa de personas que también apuntan hacia el mismo lugar, Dios te mira a ti uno por uno y los cuenta uno por uno, así como contaba los cuchillos, así como cuenta acá los descendientes. Dios no está mirando el grueso, Dios no ve las multitudes, sino Dios es capaz de dentro de esas multitudes ver a cada una de las personas. Y por eso Dios es además un muy buen pastor. Como la tercera razón que vimos es que Dios no busca tu experiencia, sino busca tu disposición. Dios realmente sabemos que Él es capaz de utilizar nuestra experiencia, nuestras profesiones, nuestros oficios, pero Dios lo que busca en realidad es, más que eso, una disposición de corazón. Él no busca que nosotros tengamos autosuficiencia con lo que sabemos, sino que seamos personas humildes, humilladas y que nos dejemos utilizar por Él en cualquier aspecto, en el lugar donde nos tiene para servirle. Y como cuarta razón, vimos que Dios, al ser un Dios tan amoroso, al ser un Dios tan detallista y considerado con nosotros, Dios nos da la respuesta para seguirlo. Dios no nos deja con la palabra en la boca, con la respuesta. No sabemos qué va a hacer de nosotros, sino que Él nos da aquí una fuente de confianza, nos da aquí una fuente de oportunidades, y en la palabra de Dios es donde nosotros vamos a encontrar realmente las respuestas a esas preguntas que en algunos casos son hasta existenciales para nosotros, pero Dios las tiene en consideración todas, y ese es realmente el lugar a donde tenemos que acudir, que es la palabra de Dios. Entonces quiero terminar diciéndote a ti que no estás solo. Esta peregrinación que estamos haciendo todos, la estamos haciendo juntos. No todos nos encontramos en la misma situación, pero tampoco nadie es capaz de decir que está lo suficientemente bien. Así que creo que todos deberíamos, en este camino de retornar a casa, hacer los ajustes necesarios que tenemos que hacer para poder volver a construir este templo. Es lo que nos va a seguir hablando Dios a lo largo de este libro, y en este caso lo sigue haciendo. Por favor, acompáñenme en una oración para terminar. Señor, muchas gracias por ser un Dios tan detallista, por ser un Dios tan amoroso con nosotros, porque a ti no se te escapa ni un pelo, Señor. Tú lo tienes todo en consideración, bien contabilizado, Dios. Gracias por mirarnos dentro de toda esta multitud de personas, multitud de problemas, Señor, y circunstancias, y tenernos, Señor, tan presente. Queremos en esta noche, por favor, que nos recibas. Queremos hacer los ajustes que nuestra vida necesita para entablar esta relación, y que este peregrinaje, Señor, sea realmente un tiempo en el cual nosotros te miremos a ti, Señor, y no nos dejemos llevar por esos hábitos que en algún momento fueron parte de nosotros, Dios. Te queremos recibir si somos además una persona que nunca ha tomado este paso de arrepentimiento, y no queremos seguir siendo la persona antes, sino queremos encauzarnos también en este camino, Señor. Gracias, Dios, por tu gracia, porque por medio de estas oraciones es que tú nos permites acercarnos más a ti y nos das de tu amor, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Libro de